Hola, somos estudiantes de la Universidad Andina del Cusco de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental y el día de hoy hablaremos sobre los principales metales pesados, sus características y riesgos asociados. Como docente tenemos al ingeniero Teodoro Guarguachipani del curso de Contaminación de Suelos. Introducción. El término metales pesados se utiliza de forma general para denominar a todos aquellos elementos químicos cuyo peso específico es superior a 5 gramos, o bien tienen un número atómico superior a 20, excluyendo metales alcalinos o alcalino-térreos. Para algunos autores, el término metal pesado se refiere solamente a aquellos elementos químicos metálicos que tienen una densidad relativamente alta. Fuentes de metales pesados en suelos contaminados. La presencia de metales pesados en el suelo viene condicionada inicialmente por la concentración en la que se encuentran en la roca madre, así como por los procesos edafogenéticos. Normalmente se encuentran en contenidos muy bajos, de tal modo que rara vez suponen problemas de toxicidad. Suelen aparecer incorporados en las estructuras de los silicatos, si bien también aparecen en sulfuros, carbonatos, óxidos e hidróxidos, e incluso como elementos nativos. Fuentes de metales pesados en suelos contaminados. Residuos industriales. Existen numerosas industrias que generan residuos enriquecidos en metales pesados, como es el caso de la industria petroquímica, farmacéutica, metalúrgica o la fabricación de pinturas, barnices, disolventes, baterías, textiles, curtidos, etc. En general, los suelos de áreas altamente industrializadas, como podemos observar, incluyen cadmio, cromo, mercurio, hierro, níquel, plomo y zinc. Estos son procedentes en muchos casos, de emisiones de polvo y derrames de materias primas, residuos, producto final, cenizas de combustible, así como emisiones de procesos a alta temperatura, accidentes e incendios. Fertilizantes. Una práctica común para mejorar la fertilidad de los suelos es añadir fertilizantes, especialmente en aquellos suelos con deficiencia de elementos esenciales, que son nutrientes esenciales para el desarrollo de las plantas, los macronutrientes y los micronutrientes. Esta práctica es especialmente utilizada cuando se lleva a cabo sistemas de cultivo, ya que en este caso hay que satisfacer los elevados requerimientos nutricionales de las especies cultivadas. Bisólidos y estiércol. Los estiércoles producidos a partir de animales con dichas dietas contienen altas concentraciones de arsénico, cobre y zinc. Si se aplican repentinamente en zonas localizadas, pueden causar a largo plazo una acumulación considerable de estos metales en el suelo. Los biosólidos son productos orgánicos provenientes, entre otros, del tratamiento de aguas residuales, los cuales pueden ser contaminantes o contaminados en grandes cantidades variables de metales pesados como plomo, níquel, cadmio, cromo, oro y zinc. También tenemos las aguas residuales, que aunque las concentraciones de metales pesados son generalmente bajas en estas aguas, si se utilizan para riego pueden conducir a la acumulación de metales en el suelo. También tenemos la actividad minera y procesos de fresado. En la industria minera se realiza la extracción del mineral y la purificación. Estas actividades generan numerosos residuos frecuentemente ricos en metales pesados. Como podemos observar, en este punto tenemos un cuadro en el cual hemos sintetizado las fuentes antropogénicas de metales pesados específicos en el medio ambiente. Como primer metal pesado tenemos al arsénico, que su fuente son los pesticidas y los conservantes de la madera. Tenemos el cadmio, que son las pinturas y pigmentos, estabilizadores de plástico, galvanoplastía, incineración de plásticos, fertilizantes, fosfatos. Dentro del cromo tenemos las curtidurías, industrias siderúrgicas, cenizas volantes. Dentro del cobre tenemos los pesticidas y fertilizantes, que sería su fuente. Dentro del mercurio tenemos la liberación de la minería de oro y plata y la combustión de carbón y residuos médicos. Dentro del níquel su fuente serían los efluentes industriales, aparatos de cocina, instrumentos quirúrgicos, alteraciones de acero, baterías para automóviles. Y en el plomo tenemos la emisión aérea de combustión de gasolina con plomo, la fabricación de baterías, herbicidas e insecticidas.
Disponibilidad y toxicidad en el sistema suelo y planta. Las formas solubles vienen a ser las plantas superiores que forman parte de la flora. Su principal característica es que presentan una diferencia real de tejidos en raíz, tallo, hojas y flores. Microorganismos. Es un ser vivo, un sistema biológico que solo puede visualizarse con microscopio. Los fertilizantes. Fertilizante o abono es cualquier tipo de sustancia orgánica o inorgánica que contiene nutrientes en formas asimilables por las plantas. Las formas orgánicas se caracterizan por tener un contorno irregular y caprichoso. Son habituales en la naturaleza como las nubes, árboles y montañas. Luego vienen los silicatos de arcilla. Las formas en las que se pueden encontrar los metales en el suelo son 5. Solubles en la solución del suelo, como iones intercambiables de coloides que integran el complejo de cambio, formando complejos con la materia orgánica, absorbidos en los óxidos e hidróxidos del hierro, manganeso, aluminio, sulfato y fosfato, y por último, como constituyentes en los minerales del suelo. Factores que afectan la disponibilidad de los metales pesados en los suelos. Tenemos la textura. Los suelos de estructura fina probablemente procedan de minerales fácilmente alterables, que generalmente son principalmente fuente de metales pesados. Los suelos de textura gruesa tienen minerales con baja alterabilidad. En este caso tenemos como ejemplo el cuarzo. También tenemos el pH. El pH, la solubilidad de la mayor parte de los metales, tiende a aumentar a un pH ácido y a disminuir a pH básico debido a su precipitación como hidróxidos. También las condiciones de óxido de reducción. Metales como el cadmio, zinc, níquel, cobre, plomo forman sulfuras relativamente insolubles en condiciones fuertemente reductoras. Otros metales pueden volverse más solubles en estas condiciones, como puede ser el hierro y el manganeso. La materia orgánica es uno de los componentes activos del suelo, junto con las arcillas y los óxidos de hierro y aluminio, y como tal tiene la capacidad de reaccionar con las sustancias presentes. También uno de los factores que afecta la disponibilidad es la capacidad de intercambio catiónico. Esta nos dice que a menor tamaño mayor capacidad de cambio, y en función de la estructura y composición de las partículas tendrán más o menos capacidad de intercambiar cationes. A pHs bajos los hidrogeniones están fuertemente retenidos en las superficies, pero a pHs altos los protones de los grupos carboxílicos primero y de los oxidrilos se pueden disociar y pueden producir el intercambio de hidrogeniones por cationes. Ya tenemos la propiedad de los metales. Esto puede ser como potencial iónico, la electronegatividad, las condiciones de hidratación y su valencia. Estos van a influir en el tipo de interacción que establezcan con las sustancias activas del suelo. Dinámica de los metales pesados en el suelo. En condiciones normales, el suelo tiende a un estado de equilibrio tras un lento proceso de formación, denominado edafogénesis. El suelo en estas condiciones de máxima evolución se encuentran más o menos cubiertos por una vegetación coherente. Contaminación del suelo. Implicación con su calidad. Un suelo contaminado se considera como aquel que ha superado su capacidad de amortiguación para una o varias sustancias y como consecuencias pasa de actuar como un sistema de protector a ser causa del problema para el agua. La atmósfera siguió pobladores. Principales metales pesados. Plomo. El plomo es la forma más común y reactiva del plomo, formado óxidos e hidróxidos moleculares polinucleares. Los compuestos insolubles predominantes del plomo son fosfatos, carbonos y hidróxidos de plomo. El sulfuro de plomo es la forma sólida más estable dentro de la matriz del suelo y se forma en condiciones reductoras, en presencia de grandes concentraciones del sulfuro. Cromo es un metal de transición que existe en naturaleza en su forma elemental, si no formado compuestos. Se extrae como productos minerales primarios en la forma de mineral de la crómica. Las mayores fuentes de contaminación con cromo incluyen emisiones derivadas de los procesos de la eliminación de residuos que contienen el cromo. En sitios contaminados se encuentran generalmente en la forma de cromo, que es la más tóxica y móvil, como el cromato y el dicromato, que tienen la capacidad de absorber en la superficie del suelo
Arsénico. La movilidad del arsénico en suelos aumenta a medida que asciende el pH. Sin embargo, muchos de los compuestos del arsénico se absorben fertilmente a los coloides del suelo. Por tanto, solo transportados a cortas distancias a través de aguas subterráneas superficiales. Las principales fuentes antrogénicas del arsénico proceden de procesos industriales tales como fundiciones de minerales y subproductos de la combustión de combustibles fósiles, por ejemplo cenizas, volantes de carbón, y usos agrícolas como aplicaciones de fertilizantes inorgánicos y orgánicos. Zinc es un metal de transición que se produce naturalmente en el suelo, pero las concentraciones del zinc están aumentando artificialmente debido a adiciones antropogénicas. Gran parte del zinc es añadido por actividades industriales como minería, combustión de carbón y residuos y procedimientos de acero. Al cadmio. El cadmio interviene en diversos procesos productivos a través de los que puede escapar al ambiente. Sumado a esto, la lluvia ácida y las consecuencias de la acidificación del suelo y aguas superficiales han causado aumento de movilidad del cadmio presentes en los suelos, incrementado su concentración en masas de aguas superficiales y subterráneas. La aplicación de fertilizantes, plaguicidas y biosólidos como el lodo de depuradora a suelos agrícolas, la eliminación de residuos industriales o la deposición atmosférica de contaminantes aumenta la concentración total del cadmio en suelos. Mercurio, las mayores fuentes de contaminación del suelo. Riesgos asociados por metales pesados en el suelo. Riesgos en la salud. Una intoxicación por plomo va a afectar el sistema hematopélico produciendo anemias, el sistema nervioso central produciendo encefalopatía y en casos extremos produciendo la muerte. El selenio presente en nuestro cuerpo va a depender de la dieta en la que nosotros tengamos, ya que este proviene de los alimentos. Hay enfermedades ligadas en el exceso y las deficiencias produciendo cardiomiopatías. El cadmio, a través de alimentos presentado en un 3 u 8%, se va a distribuir por todo nuestro organismo, aunque se va a acumular en mayores concentraciones en el hígado, en el riñón y en el páncreas. Sus manifestaciones son trastornos en el tracto gastrointestinal. Estos no son capaces de atravesar la barrera placentaria eliminándose por la orina y va a producir daños renales. El arsénico. La ingesta de este metal se debe sobre todo al consumo de agua contaminada y los síntomas son cáncer de piel, hiperpigmentación y desórdenes de crecimiento. Cuando se abandonan los metales pesados en el suelo, estas se van a acumular en las plantas y tejidos orgánicos. El daño será mayor al no ser química ni biológicamente degradables. Una vez que será emitido en el suelo, van a permanecer cientos de años en el ambiente. Asimismo, sus concentraciones en los seres vivos va aumentando a medida que son ingeridos por otros, por lo que la ingesta de plantas y animales contaminadas puede producir intoxicaciones. La exposición de metales pesados continúa y puede incrementarse por falta de una política consensuada y concreta, donde el mercurio todavía se utiliza profusamente en las minas de oro. El arsénico, junto con los compuestos de cobre y cromo, es un ingrediente muy común en los conservantes de madera. Conclusiones. Para que un suelo sea fértil, necesariamente se necesita de enzimas activas. Los metales pesados como el zinc, el cadmio, el cromo, el arsénico van a reducir su capacidad de estas enzimas acelerando las reacciones químicas y también interrumpiendo el ciclo de los elementos químicos. La presencia de metales pesados en los alimentos y animales van a desencadenar diversas intoxicaciones, causando daños irreparables, como efectos teratogénicos, cáncer y la muerte. Asimismo, es prioritario que el ser humano se concientice por proteger y conservar el ambiente de los enemigos silenciosos, disminuyendo las cantidades de metales pesados en las industrias, en las minerías, en el sector agropecuario y más aún en los casos que no sean de mayor utilidad. Finalmente, consideramos pertinente unir sinergias o esfuerzos por parte de universidades, de centros de investigación, el cual elaboren y también investiguen sobre otras sustancias o metales menos tóxicos que puedan reemplazarlos y minimicen el impacto.